Bendiciones a todos en esta mañana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que en esta hora está allí en su casita dispuesto a buscar el rostro del Señor. Hoy martes, ya mes noviembre, el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido y confiamos en que este día el Señor nos tiene nuevamente en sus manos. Es más, nunca nos ha soltado de ellas, porque Dios no nos suelta. Más bien somos nosotros que nos soltamos de la mano de Él, pero la verdad es que Él no nos suelta a nosotros jamás. Así que hoy podemos confiar de que estamos en sus benditas manos. Así que qué bueno es que usted pueda amanecer este día de martes, puedas estar dispuesto allí este día de martes a buscar rostro a nuestro Dios en esta hora de la madrugada, que podamos venir ante su presencia. Por eso la Biblia dice: venir ante su presencia con regocijo, y delante de reconocer que Él es Dios, que Él es nuestro Dios. Y lo que venimos a hacer en estas mañanas de oración es reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que necesitamos de Él, que necesitamos su presencia, que necesitamos día tras día que nuestro Dios esté con nosotros. Porque sin Él no podríamos. Sin Él no podríamos continuar esta travesía en la vida, este desierto hasta llegar a nuestra Canaán. No podríamos si Él no estuviera con nosotros, porque vamos aquí rumbo a Canaán, rumbo a nuestra tierra prometida. Y yo he escuchado muchas expresiones que dicen: ¿cuál será mi Canaán? Entonces la gente está hablando de un territorio específico. ¿Dónde me voy a sentar? Sabe que nuestra Canaán es en los cielos, nuestra tierra prometida para la iglesia no está aquí en la tierra, está en los cielos. Así que yendo rumbo a nuestra Canaán, nuestro Dios nos fortalezca para no quedarnos en el camino. Un ejemplo de ello es Israel en el desierto. Muchos perecieron en el camino. Es más, toda la generación que salió de Egipto pereció en el camino. Yo esos días hablaba con mi esposo y decía: muchas veces hablamos mucho de lo que sucedió en Israel en Egipto, déjalos ir a mi pueblo, y los sacó con mano poderosa, pero olvidamos la ultimita parte. La ultimita parte dice que todo ese pueblo pereció en el desierto. Solo dos, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida, y la generación nueva que se creó en el desierto. Pero ¿cuál era el fin de Dios? Introducirlos a Canaán. Para Israel era la promesa que se había hecho con Abraham, desde que Dios llama a Abraham de los caldeos para hacerle una nación. Entonces para Israel era una tierra secular, pero para nosotros, la iglesia, nuestro Canaán está en los cielos y vamos rumbo a ella. Por eso debemos caminar como yendo hacia ella. Así que una forma de caminar yendo hacia ella es buscar al Señor, es estar allí velando, porque en cualquier momento el novio llamará. Así que vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Agradecerle a nuestro Dios y a decirle: estamos como la novia, aquí preparadas con lámparas y aceite para ir rumbo a nuestra Canaán cuando seamos llamados para partir a nuestra Canaán, a nuestra morada eterna. Padre, te damos gracias a ti, amado Señor, por este tiempo, por este día que tú nos regalas. Gracias por poder estar delante de tu presencia en esta mañana de martes. Gracias, Dios, porque tú nos has sostenido, nos has ayudado, Padre. Aquí estamos, amado Señor, delante de ti, delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo que en esta mañana te necesitamos, que en este día que nos estás regalando, que en este día que tú nos das y nos permites estar en pie, Señor eterno, oh Dios, podemos, Dios, estar delante de ti para decirte, Señor, oh Dios, queremos permanecer en tus manos. Señor, no queremos salir de la casa del Padre. Queremos estar en ti, Señor, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Señor, aquí estamos, Dios, queremos permanecer en tus manos, mi amado
conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces nuestro caminar, nuestro levantar. Tú conoces nuestra vida, Señor. Aquí estamos rindiéndonos ante ti, mi amado Señor. Queremos en esta mañana de oración entregarte nuestro ser, entregarte nuestra vida, reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. Queremos reconocer que el camino es un poco áspero muchas veces, Señor. Que el camino suele cansar muchas veces, Señor. Que en medio del recorrido, Señor, a veces tenemos fragilidad, Señor. Pero aquí estamos para decirte, Señor, si tú vas, Señor, delante de nosotros, seguiremos avanzando porque sabemos hacia dónde vamos, Señor. No permitas que podamos caer en el desierto, que podamos morir en el desierto, Señor. Queremos seguir avanzando, Señor, hacia nuestra Canaán. Queremos seguir avanzando, Señor, hacia la tierra prometida nuestra, que está en los cielos, Señor. Por eso ayúdanos a permanecer con nuestra mirada fija en ti, Señor. Con nuestra mirada fija en ti. Si Israel no hubiera quitado su mirada de ti para ver a los lados el desierto, para ver a los lados, Señor, Padre eterno, el camino, el calor, Dios amado, hubiese avanzado sin desmayar. Oh Dios, ayúdanos a nosotros a no quitar nuestra mirada de ti, porque si la quitamos miraremos a nuestros lados, Señor, Padre, y podremos desmayar. Pero queremos tener nuestra mirada en ti, Señor, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si permanecemos con nuestra mirada fija en ti, podremos avanzar hacia nuestro Canaán, hacia nuestra patria celestial. Y cada día que tú nos das será una milla más cerca, Señor, un tramo más cerca del camino, Señor eterno. Gracias, Padre celestial, por tus hijos que en esta mañana están allí en casa. Oh Dios, postrados, sentados, Señor, tú los conoces allí donde están. Padre, porque tú conoces lo más íntimo de nuestro ser. Y la Biblia dice, mas tú cuando oras, entra a tu aposento cerrando la puerta tras de ti. Ora tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público, Señor. Que llegue el público de mucha gente. Que llegue el público de la madre que ora por sus hijos al ver sus hijos caminando en ti. Que llegue el público para nosotros, Señor, que tenemos familia que no te conoce, Señor. Que clamamos por ellas, que las libertes, Señor. Que les perdones, que les rescates. Que les libertes de los lazos del diablo en que están oprimidos, Señor. Que tu mano les rescate, Señor eterno y maravilloso, de encrucijadas donde se han metido. Que llegue el público de la esposa que ora por el esposo, Señor. Que llegue el público, Dios eterno, de la iglesia que ora por la nación, Señor amado, que ora por las ciudades, por los pueblos, Señor, que llegue el público, Señor eterno, Dios, Padre, porque a veces creemos que el público es simplemente recibir talentos, dones, no, Señor, tú que conoces en lo secreto, y dice la Escritura, Señor, que oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, Él recompensará en el público. El público para Pablo fue un Ananías que oró por él y le dijo, ve porque instrumento escogido, y Dios le levantó como predicador y apóstol de su palabra, Señor eterno, maravilloso. Que llegue el público, Señor amado, de muchos que han clamado y que siguen clamando con constancia y en sus secretos, Señor.
Padre, allí donde están tus hijos en el secreto, Señor, atiéndeles como nos has atendido, Señor. Pero sabemos que tienes un tiempo, así como dice la Biblia de Juan, cuando llegó el tiempo de la manifestación de Él, Señor. Que llegue el tiempo para la madre, que llegue el tiempo para el esposo, para la esposa, que llegue el tiempo, Señor, para los que clamamos por ti, que clamamos a ti, Señor, porque hay mucho por qué clamar, Señor. Padre, que llegue el tiempo, Señor, para arrepentimiento, Dios, de nuestras ciudades, Señor, de nuestro país, de nuestros pueblos y municipios. Que llegue el tiempo para nuestra casa, Señor amado. Que llegue el tiempo para nuestra familia, Señor eterno, maravilloso. Aquí estamos, Señor, ante ti, ante tu presencia. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos levantar nuestra voz a ti? Que llegue el tiempo, Señor. Eso lo dijo Daniel cuando oró, revisando los libros, y se dio cuenta que el tiempo había llegado. Y dice la escritura que orando vino el ángel y le dijo: Daniel, varón muy amado, Señor, tú tienes un tiempo y permanecemos en el secreto para que llegue el tiempo, Señor, donde tú, Padre Celestial, oh Dios, Padre, de nuestro público es cuando, Señor, como dice la escritura, tú que estás, tu Padre que ve en lo secreto, te recompense en público, y la recompensa mayor es ella, Señor, ver a nuestros hijos, a esposos, esposas, a nuestra familia, Señor. Oh Dios, Padre, que sin ti está condenada, que sin ti está muerta, Señor, Dios eterno. Oh Dios, llegando a ti, caminando hacia ti, Padre Celestial. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese tiempo, Dios. Gracias por este secreto de tus hijos allí donde están, Señor. Oh Dios, tú ves el secreto. Tú ves, Señor, el esfuerzo de muchos que tal vez tienen que salir a trabajar y allí están en este tiempo orando. Tú ves el esfuerzo de la madre, del padre, Señor eterno, que tal vez se acostó muy tarde. Oh Dios, pero que aquí está en este tiempo de oración, arrodillado, postrado, tal vez allí con el corazón inclinado hacia ti, orando y buscando, Señor, tu presencia. Bendice el secreto de tus hijos, Señor. Oh Dios, y fortaléceles, Señor, para que podamos día tras día avanzar en tu presencia. En esta mañana queremos sumergirnos en ti, queremos sumergirnos en tu Espíritu, Señor, para fortalecernos y seguir adelante. Amado Señor, aquí estamos. Oh Dios, te doy gloria y honra. Amado hermano, amigo, no abandones el secreto del Señor. Permanece allí en tu secreto. Oh Dios, que tus hijos no se sientan tentados a abandonar el secreto, Señor, porque es la única manera en que puede haber un público, una recompensa en lo público. Es la única manera en que tú puedes responder, Señor, a través del método maravilloso de la oración, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre Celestial, dispuestos delante de ti. Señor, tú lo sabes mejor que nosotros. Tú lo sabes mejor que nosotros cuándo será tiempo. Tú sabes mejor que nosotros, Señor eterno, porque tú piensas mejor que nosotros, Señor. Oh Dios, esos pensamientos de bien que tú tienes para nosotros, esos pensamientos de bien que tú tuviste para el mismo Adán cuando lo creaste en el jardín, en el huerto, Señor, esos mismos pensamientos de bien tú has tenido con la humanidad, con el ser humano, Señor. Oh Dios, Padre, así que te pedimos, Señor, oh Dios, no nos cansamos, Señor eterno, como dice la Biblia en Lamentaciones, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Aquí está
estamos, Señor, no descansando, clamando. Oh Dios, Padre Celestial, te adoramos a ti, Señor. Toda la gloria y el honor te pertenecen a ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor. Oh Dios, decirte en esta mañana, tu rostro buscaremos, Señor. Diremos, Señor, tu rostro buscaremos. Tu rostro buscaremos. Dile allí en casa, Señor, tu rostro buscaré. Oh Dios, tengo necesidad de ti. Mi vida misma tiene necesidad de ti. Dile, tu rostro buscaré, Señor. Como dice tu palabra, tu rostro buscaremos, Señor. Oh Señor amado, aquí estamos delante de ti. Oh Señor, si no fuera por ti, Señor, dile, estoy presentando mi causa delante del juez justo. Estoy clamando delante del juez justo, allí en casa donde estás. Levanta la voz a tu Padre, porque tu Padre que está en los secretos te ve. Tu Padre que está en el secreto te ve. Nuestro Padre que está en lo secreto nos ve, nos escucha, Señor, nos atiende. Así como en el tiempo del profeta, que dice la Biblia que el rey que iba a atacar a Israel estaba en su secreto y Dios revelaba su secreto a un profeta, Señor eterno. Aquí estamos, Señor, porque tú estás allí en el secreto. Tú estás allí con tu hijo, con tu hija que en esta mañana está clamando. Tú estás allí, Señor. Nuestro secreto es conocido por ti, Señor. Nuestras oraciones más íntimas las conoces tú, Señor. Por eso podemos descansar, por eso podemos confiar, Señor eterno. Gracias, mi Dios. Toda la gloria es para ti en esta mañana. Estamos ante tu presencia, mi Dios. Estamos ante ti, Señor, solo delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi amado Señor. Allí donde está en casa, antes de empezar a meditar en la palabra, yo le invito que 5 minutos allí hable con Dios. La oración es nuestra manera de acercarnos al Señor confiadamente. Y levante su voz y dígale, Señor, tenemos tiempo todavía para meditar en su palabra. Decirle, Dios, de verdad, Señor, aquí estoy. Aunque muchas veces tal vez me he sentido tentado de abandonar el secreto, de abandonar, Señor amado, Dios eterno, el lugar que debe ser jamás abandonado. Aquí estoy, Señor. Tal vez, Dios, cansado sí, tal vez, Dios, débil sí, tal vez, Señor, en muchas luchas sí, pero permanezco en el lugar. Oh Dios, gracias, Señor. Permanencia, dile, Señor, yo quiero estar aquí siempre, Señor. Que tú me puedas hallar en el mismo lugar, Señor eterno, maravilloso. Que tú me puedas encontrar en el mismo lugar, Señor. Dile, Señor, aquí estoy, Espíritu de Dios, aquí estoy. Aquí estoy ante ti, Señor. Que tú nos encuentres, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. No me estile, no, Señor, que aunque tenga lucha, no abandone el lugar de secreto. Porque tú, Señor, me estás mirando en el lugar de secreto. Eso dice la Escritura. Tú estás viendo el secreto, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoro a ti, Señor. Todo el honor para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Iglesia, qué bueno es poder decirle al Señor. Sabe que uno muchas veces se ve tentado a abandonar el secreto. Y hay muchos que queremos un público, recompensa de un público sin tener un secreto. No puede ser así. Funciona así. Eso dice la Escritura. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, tu Padre que está en los secretos. Allí en la oración, porque dice tu Padre que está en el secreto, porque allí en la oración tú encuentras a Dios. Es la manera de encontrar
encontrarle. Por eso dice la Escritura, búsquenme, ¿sí? Buscad y hallaréis. La manera de buscar a Dios es a través de la oración. Es nuestro Padre que está en lo secreto, recompensa en el público. Entonces, iglesia, no temamos, porque de seguro vendrá un público en cualquier momento. Dios responderá. Dios sabe que conoce, mira tu secreto. Sabes por qué oras cada mañana, sabes por qué te levantas. Aunque a veces decía ahorita, usted se sienta muy tentado a abandonar. Dios sabe por qué nos levantamos cada mañana para buscar su rostro y su presencia. Saludamos a cada uno de ustedes que está allí, a nuestros hermanos de Boitá, a nuestros hermanos de Santa Librada, que Dios les bendiga grandemente, a Albeirito, allá en San Vicente del Caguán, a nuestros hermanos de San Bernardo, que Dios les bendiga en esta mañana, a sus hermanos que están en otros países, que están allí conectados. Que Dios bendiga sus vidas, a Magda, Jason, cada uno de ustedes, a nuestros hermanos de Ciudad Verde, de Suacha. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. A cada uno de ustedes, de nuestros hermanos de diferente lugar que se conectan, Dios les bendiga. Seguimos buscando el rostro del Señor, porque nuestro Dios es fiel. Bendigo a cada uno de ustedes que hizo su tarea ayer también hechecita. Yo no estuve aquí en el asiento de la transmisión, pero sí estaba conectada y vi muchos allí que hicieron su tarea, que pusieron las frases de la semana pasada. Que Dios bendiga la diligencia, Dios bendiga la disposición para recibir su palabra. Así que agradecemos al Señor en este tiempo, porque no nos ha soltado. Aquí permanecemos, aquí permanecemos, aquí permanecemos en el secreto del Señor. Vamos a meditar en la palabra en esta mañana. Al final estaremos orando. Sabe que es buen tiempo para orar por nuestros familiares que no conocen al Señor. Yo sé que muchos tenemos familiares que no conocen al Señor, y es bueno presentar nuestras peticiones. Uno a veces tiende a abandonar, decir, pues ya he orado tanto por ellos, pastor, ha orado demasiado por ellos. Pero es bueno no dejar de hacerlo, no dejar de clamar, para que la misericordia del Señor les alcance, la misericordia de Dios les pueda rescatar, les pueda salvar, les pueda transformar. Así que, iglesia, por muy cansado que sigas, sigue peleando. Por muy cansado que estés, sigue peleando. Por muy agotado que se sienta, siga peleando, hasta que el Señor a su tiempo obre en nosotros y en nuestra casa. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Nuestra pastora va a compartir el pensamiento en esta mañana, y al final estaremos nuevamente orando y clamando al Señor en este tiempo de oración. Amén, amén. Muy buen día, iglesia. Qué bendición una vez más estar en la presencia divina de nuestro Dios, que de verdad nos ha sostenido maravillosamente, y poder contemplar esa maravilla de cómo nos guarda, nos sostiene y nos bendice a través de su palabra, a través de su divina presencia. Esa fuerza que Él nos da, eso nos motiva cada día a levantarnos, a seguir caminando de la mano de Él y seguir buscando esa divina presencia. Sin la presencia de Dios nos secamos y morimos. Y muere también la familia, y mueren muchas cosas, pero qué bonito es mantenernos ahí, como esa raíz que busca esa agua, para que ese árbol se mantenga verde, dando hojas y dando fruto. Entonces, tenemos esa gran necesidad de iglesia. Decía la pastora que a veces sentimos cansancio, bastantes cosas que no quisiera ya como desmayar en la oración y quedarse uno quieto. Sí llega esa tentación y esa sensación, y hay momentos en que uno quisiera abandonar ya, porque a veces uno no ve las respuestas. Pero no, porque todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo. Y necesitamos seguir orando, seguir buscando, hasta que mi Señor maravilloso llega el día, el momento, la hora, los minutos, los segundos donde Él se manifestará, demostrarnos
esa gloria maravillosa, respondiendo a esa petición por la que hemos clamado tanto tiempo. Pero yo creo que tenemos que avanzar mucho es por nuestra propia vida, orar diariamente por esta vida, porque es la que Dios ha salvado de verdad, para que estemos en medio de una familia, de una generación, buscando su presencia para alumbrar la luz de Él en medio de este mundo tan difícil en el que estamos. Entonces, iglesia, en esta hermosa mañana vamos a estar meditando algo que en mucho tiempo yo decía, ¿cómo será tener la mente de Cristo? Y yo meditaba y buscaba y de verdad que no podía como entender bien qué era tener la mente de Cristo, porque yo decía, yo como humana, ¿cómo puedo tener esa mente tan perfecta, tan maravillosa? Y como que no la encontraba. Y cuando yo pude ir entendiendo qué es tener la mente de Cristo, pues toca, ¿verdad?, enseñarle, porque a muchos nos puede pasar eso, lo mismo que a mí me ha pasado, de no poder como percibir cómo tener la mente de Cristo y qué es tener la mente de Cristo. Entonces vamos a estar meditando en esta mañana. Pues para eso hay tanto estudio, porque es un estudio bien completico, bien larguito, pero vamos a hacer una pequeña reflexión con algunos versículos y vamos a estar allí meditando sobre esto. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Que la necesitamos mucho, tener esa mente. 2 Corintios, capítulo 2:16. Aleluya, Señor, qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Segunda Corintios. Aleluya, Señor. 2:16. Segunda, ¿cierto? 2:16. Es primera carta a los Corintios. Amén. Dice el Señor en su santa palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremendo esa confrontación y esa palabra que si uno la lee y se queda ahí nada más, no alcanza a asimilarla. No alcanza como asimilarla si nos quedamos ahí solito en eso, en ese versículo, no. Y cuando aquí el apóstol afirma, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Eso es tremendo. Entonces, vamos a leer otros dos versículos para poder un poquito asimilar. Filipenses 2:1. Es lindo escudriñar la escritura, de verdad que sí. Demasiado, porque ahí es donde podemos conocer a Dios, el propósito, sus planes con nosotros. 2:1 dice Filipenses, ¿no? Dice el Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Amén. Entonces encontramos, nos narra los pasos que seguía Cristo Jesús aquí en la tierra como hombre,
Y luego ya aquí en el versículo 5 comienza, dice que haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue ahí hablándonos de la obediencia, del sometimiento de Cristo al Padre, a la perfecta voluntad de Dios. El Señor Jesucristo se sometió aquí en la tierra. Bueno, entonces uno dice, se pregunta, Dios mío, ¿cómo adquiero esa mente, verdad? A veces creemos que es tener una inteligencia súper desarrollada, ser una persona, mejor dicho, muy capaz de todo mentalmente, ¿sí? También creemos que a veces es ya la gente muy adulta, muy anciana, que ha logrado una madurez y que tiene una mente muy prodigiosa, una mente muy madura, y por sí mismos nos hemos dado cuenta que no es así, es muy escaso el hombre o la mujer, pero de verdad los sometidos a Dios y con una coherencia muy bíblica, que lleguemos a tener esa mente inteligente, sabia. También a veces pensamos que es por la sagacidad de la habilidad mental que podemos tener. Entonces esos son los que tienen la mente de Cristo, y no es así, para nada. Entonces, como no es esto, dicen en versículo Juan, pastora, de pronto leemos, aunque hay varios versículos, pero vamos a ver cómo podemos asimilar un poquito más el tener la mente de Cristo. ¿Qué es? Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Así hago, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué lindo. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. ¿Nos está hablando de qué? De que el Señor Jesucristo dice: yo no hago nada. Imaginen el sometimiento tan tremendo que hizo Cristo en la tierra aquí. Perfecta voluntad de Dios, nada. Él no dejó correr ni quitar una tilde de la palabra que el Padre daba. Todo lo hacía, lo cumplió aquí en la tierra. Por eso dice que le dijo: pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy quien me... y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Así me enseñó. Ahora nosotros tenemos aquí ya la palabra de Dios que nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios Padre. Y el Señor Jesucristo fue el ejemplo más verdadero para nosotros poder seguir sus pisadas en todas las áreas. Por eso debemos de ser tan diligentes en buscar cómo anduvo Cristo, cómo fue Cristo en la tierra como hombre, ¿sí? Porque él, siendo Dios, dice que no se apegó a eso, se despojó de ser Dios para ser como con nosotros, tener alma, tener emociones, tener sentimientos, pensamientos. Tuvo que luchar con la mente, tuvo que luchar con las emociones, tuvo que luchar eso, pero de todas maneras, teniendo todas esas áreas tan iguales como nosotros, se sometió a la perfecta voluntad del Padre. Amén. Entonces, tenemos otros versículos. Hebreos 2:16. Y ahorita globalizamos un poco más. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El 17 también hasta ahí. No, el 16 dice que no socorrió, dice ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Porque él, siendo Dios, vino, en su espíritu vino Dios, pero él en humano era totalmente emociones, voluntad, alma, tenía igual que nosotros. Él vino también aquí como hombre de la descendencia de Abraham, como hombre, también viene de la descendencia de Abraham.
Entonces, Él no vino a rescatar ángeles, porque no fue un ángel, no fue un espíritu, se hizo cuerpo, se hizo carne, para podernos comprender y para poderse enfrentar a Satanás. Como hombre, en las mismas debilidades, pero fortalecido, obediente, sometido a Dios, totalmente sometido a Dios. Por eso Él dice que ni habló ni hizo nada, que el Padre no le enseñara, no le indicara, no le guiara. Paso a paso Él fue guiado por el Espíritu Santo, el Padre lo fue guiando y Él fue haciendo. Igual son los pasos que nosotros debemos de seguir, que nos ha quedado bastante difícil todavía llegar como a ese nivel de ir obedeciéndole día a día al Padre, pero es la tarea. Por eso estamos a las 5 de la mañana, y muchos antes desde las 5 de la mañana debemos de estar orando en la presencia de Dios por esta carnalidad, ¿cierto? Porque en nosotros sí está la naturaleza pecaminosa. Ahí está. Entonces tenemos una batalla muy fuerte, muy dura que batallar, pero ese santo Dios, Cristo, vino a vivir dentro de nosotros para ayudarnos a vivir como Él, para ayudarnos a someternos a Él. No estamos solos para poder hacer como Él quiere y Él vivió aquí en la tierra. Entonces tenemos varias cosas de verdad, como parecernos no, sí, vivir como Cristo y tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es pensar como Él piensa, como Él pensó, como Él habló, como Él vivió, como Él miró, como Él actuó. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús ante las situaciones y todas las adversidades que pasó aquí en la tierra? Y nosotros cuando la vamos estudiando, vamos mirando cuál fue la actitud ante todas las situaciones por las cuales Él pasó hasta llegar a la cruz. Y ya en la cruz tuvo actitud igual, de perdón, de humildad, de dependencia total de Dios. Totalmente, allá en la cruz, hasta el momento en que entregó el Espíritu al Padre, Él pudo perseverar en la obediencia al Padre, en la perfecta voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos de trabajar fuertemente por estas cosas. Entonces nosotros, por eso yo digo, la iglesia, en el momento en que nos hicimos hijos de Dios, no solo asistentes a una congregación, no solo asistentes a un grupo que se dicen ser cristianos, no, ni pertenecer al grupo de la iglesia, sino es pertenecer a Cristo Jesús. Hemos hablado y hemos enseñado aquí, nuestro pastor un día nos hizo una ilustración de cómo estar amalgamados, ¿sí? La casa donde usted está viviendo fue amalgamada algunos materiales para tener la construcción de esa casa. O sea, allí se unió agua, cemento y arena, ¿sí? Se unió. Hoy vayamos a ver si la podemos desintegrar. No se puede desintegrar. Por eso son columnas fuertes que van a sostener edificios. Un piso sobre otro, pero tiene que ir con ya tienen una solidez tan fuerte que ya no vamos a poder extraer el agua, ni la arena, ni el cemento, porque están todos en uno solo. Y eso es lo que Dios quiere, en que nosotros nos hagamos uno solo con Él, y Él con nosotros. Cuando nosotros logramos esto, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo cuando dijo esas palabras, era porque él ya había trabajado tan fuertemente por tener de verdaderamente a ese Cristo viviendo en cada parte. Yo cuando estaba pronto meditando en esto, yo decía, Dios mío, ¿cuántos huequitos todavía, huecotes, pienso yo, tengo en mi vida todavía que llenar de Cristo, que llenar de la palabra de Dios? Todavía lo sobresalta a uno muchas cosas humanas que no debe de ser así, pero todavía hay cosas en nuestra vida que todavía falta meterle ahí rellenito de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, ¿sí? De esa humildad de Dios, totalmente de Dios, llenar, todavía quedamos. Cuando nosotros estamos haciendo un molde cualquiera y comenzamos a rellenar y nos queda por aquí y echamos allá otra vez masita para rellenar y vamos rellenando hasta que nos quede bien llenita el moldecito. Porque si no le rellenamos los huequitos, sale una torta con muchos huecos, ¿sí? Con muchos huecos va a salir la torta. Pero entonces nosotros nos sacamos el tiempo para rellenar cada huequito. Cuando nosotros la metemos al horno, al proceso de asado, de cocción, ella va a quedar bien homogénea,
bien rellenita por todas partes. Exacto, es lo que Dios quiere. Para poder nosotros tener la mente de Cristo, necesitamos estar rellenitos día a día, ir rellenando. Y ese trabajo lo tendremos hasta que Cristo aparezca en las nubes. Y es el trabajo que no podemos desmayar, por eso estar en el secreto. Y estar sumergiéndonos en la palabra, porque al sumergirnos en la palabra, todos esos huequitos se van llenando. Todos esos vacíos que nos traicionan, que nos hacen daño, que todavía a veces no puede manifestar, a veces no podemos manifestar bien el carácter de Cristo en todas las áreas, ¿sí? Todavía las tentaciones nos hacen tambalear, algunas tentaciones, propuestas del mundo, por eso, porque hay vacíos, porque no lo hemos llevado todos esos vacíos, faltas de Dios allí, en la presencia de Dios, a decir, Señor, todavía me falta, todavía me airo con facilidad, todavía tengo maledicencia, todavía tengo esto. Entonces, tener la mente de Cristo es llenarla de la palabra de Dios y de todo esto de Dios, para nosotros poder ya ir superando grandes debilidades terribles que tenemos dentro de nosotros, para irnos pareciendo a Cristo y poder tener actitud firmes ante las tentaciones, ante tantas situaciones que pasamos acá, cómo reaccionamos cuando se muere un familiar, cuando nos pasan situaciones dificilísimas que nos traen dolor, sí, nos traen mucho dolor. Y si no estamos de verdad con la mente de Cristo, es muy fácil vivir como el Adán, ¿sí? Vivir como antes vivíamos, hablar como antes hablábamos, pensar, actuar como antes actuábamos, porque no tenemos la mente de Cristo. La mente que tenía Jesús se reflejaba en el comportamiento. Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Amén. ¿Sí? Tal como usted piensa, usted va a ser. ¿Sí? Entonces Jesús reflejaba su mente, lo que pensaba, en su manera de actuar, en lo que era. ¿Sí? Así que necesitamos trabajar en él. Porque tal como usted piense, eso dice el proverbio, así va a ser usted. Y si usted ve a Jesús desde el principio a fin, su pensamiento fue agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Agradando y haciendo la voluntad del Padre, al punto de la muerte, como leíamos ahorita, y no cualquier muerte, la muerte de cruz, voluntad total del Padre. De su pensamiento, la mente que tenía Cristo se reflejaba en lo que pensaba. Y lo que pensó siempre fue en agradar y hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús decía, yo no hablo de mis propias palabras, sino lo que oigo, eso hablo. ¿Sí? Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces seremos resultados de lo que pensamos. ¿Sí? Así que por eso el apóstol está diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo, que lo leíamos al principio en 1 Corintios, fue cierto. 2:16. Primera carta a los Corintios 2:16. Más nosotros es bueno tenerlo en cuenta, porque a pesar en este tiempo que todo el mundo corre en diferentes cosas, mire, la gente actúa de cierta manera porque no tiene la mente de Cristo, pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y por lo tanto nuestros pensamientos nos tienen que llevarse a reflejar en nuestra vida. No caemos en las mismas disoluciones de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, vamos a leer, vean, ¿cómo estamos frente al perdón? Es algo bien difícil. Así uno a veces dice, y dice, no, yo ya perdoné, y a veces siente unas cositas uno feas, como querer decir, ¿cuándo será que lo veo mal? ¿Cuándo será esto? Esas cositas no vienen del cielo. Ningún pensamiento en contra de nuestro prójimo, así nos haya hecho el daño que nos haya hecho, sean los papás, sean los hermanos, sean los esposos, sean los propios hijos, que a veces eso suele pasar, porque ese es el trabajo de Satanás, de que la propia familia, entre nosotros mismos como familia, causar daño entre familia, que es el dolor más grande. No nos duele tanto cuando alguien que no es de la familia nos haga daño, ¿sí? Y dolores que nos causen molestia, cuando el núcleo familiar de la casa y también el núcleo familiar de Cristo, en cristiano nosotros, ¿sí?
¿Por qué? Porque somos hermanos, somos tan familia. Y poder perdonar a alguien que diga algo feo, que tenga acciones feas contra nosotros, que tenga acciones, es difícil de poder uno a veces perdonar a esa persona. Entonces uno quisiera ver la mano de Dios obrando en contra de esa persona. Y viene ese sentir, pero cuando uno siente de que hay algo que está uno sintiendo y que como que quiere desarrollarse, crecer dentro de nosotros, es donde nosotros tenemos que ir rápido a tener la mente de Cristo, a buscar esa mente, ese pensamiento, porque el pensamiento de Dios ante a todos aquellos personas que le hicieron daño, que le traicionaron, que incluso Judas va y le besa, con qué hipocresía y todo eso, pero tuvo el Señor esa capacidad, ese poder de poder perdonarle, amarle. Cuando estaban en la cruz, ¿qué fue las palabras de mi Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, miren cuánto tenemos que trabajar nosotros por tener esa mente. Tenemos que trabajar demasiado y estar siempre vigilantes por nuestra propia vida, muy vigilantes, porque a veces se trata de disfrazar que somos víctimas, que somos pobrecitos, y que nosotros de verdad, por ser hijos de Dios, merecemos tantas cosas. Todo eso se trata de disfrazar y querer hacernos justificar a nosotros de que nosotros tenemos tales derechos y tales cosas, ¿sí? Y de que tales personas sufran tal cosa porque me hizo daño, y no es así. No es así, bíblicamente no es así. Ahí sí es someternos a la voluntad de Dios y que Él haga todo conforme a su voluntad. Y también ahí el apóstol está escribiendo, porque si vemos versículos anteriores, él está haciendo una diferencia del entendimiento que deben tener los hijos de Dios y los que no, la diferencia en que el conocimiento que tienen los que no son hijos de Dios y los que son. Porque si usted ve el versículo, antes de llegar a ese versículo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El que tiene la mente de Cristo va a percibir las cosas que son de Dios. Las puede percibir. Por eso nosotros hablamos como espirituales, ¿sí? Por eso usted y yo no podemos hablar igual a los demás. No podemos pensar lo mismo que los demás, ¿sí? Porque tenemos la mente de Cristo y entendemos. Por eso, un ejemplo, por eso usted no dice, yo no voy a volver a leer. ¿Para qué ora tanto uno? ¿Por qué? Porque usted sí entiende, ¿sí? Usted sí entiende. Mire que el apóstol, antes de llegar a ese versículo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Totalmente. Y no las puede entender. Óigame esto, el que tiene la mente de Cristo puede entender las cosas que son espirituales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entendemos, por eso oramos, ¿sí? De pronto, el que no conoce al Señor no lo va a entender tanto. No ve la necesidad. Porque no tiene la mente de Cristo. Pero usted y yo, por eso es el apóstol, tenemos la mente de Cristo y entendemos por qué hacemos cada cosa, porque nuestra intencionalidad es glorificar a Dios. Entendemos por qué oramos, por qué ayunamos, por qué nos congregamos, porque aunque todo el mundo corra y todo supuestamente esté en caos, nosotros tenemos paz y sosiego porque sabemos que tenemos la mente de Cristo y podemos entender que nuestro Dios nos tiene en su mano. Y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, por eso hace una referencia, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Amén, así es. Pero él no es juzgado de nadie. Y entonces viene el versículo que estábamos leyendo con la pastora. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, que el que tiene la mente de Cristo discierne, entiende, ¿sí? Y juzga, ¿sí? Porque tiene la mente de Cristo. Iglesia, nosotros tenemos la mente de Cristo para entender lo espiritual, para entender
que necesitamos a Dios, para entender que necesitamos hacer la voluntad de Dios, que venimos a ello, a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos las cosas espirituales. La mente de Cristo, cuando yo tengo la mente de Cristo, me hace entender las cosas espirituales. Por eso, vuelvo y lo digo, por eso oramos. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Por eso nos congregamos, porque tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y si nosotros no entendemos estas cosas, porque uno muchas veces, aún así hay gente que dice, ay, pero eso congregarse tanto, ¿para qué? Óigame esto, quiere decir que no disciernes y no entiendes las cosas del Espíritu, pero el que tiene la mente de Cristo entiende, discierne las cosas del Espíritu. Amén, ¿Sí? Así es. El que no discierne y no entiende, pues le da el mismo orar y no orar. Pero el que tiene la mente de Cristo pensará como Cristo pensó. Todos los días oraba. ¿Por qué? Entendía. ¿Sí? Entendía la necesidad del Padre. Entonces, el que tiene la mente de Cristo va a entender, va a conocer las cosas que son del Espíritu. No son una locura. Por eso, el que no tiene la mente es una locura levantarse 4 o 5 de la mañana a orar. ¿Por qué? Porque es que no, es el sueño, estoy muy cansado, hay que orar. Puedo orar, se puede orar, y no quiero decir que no, se puede orar cualquier hora, eso, y cualquier hora se le va nunca hacerlo. Pero el que tiene la mente de Cristo, discierne, entiende. ¿Qué quiere decir eso? Sabe lo espiritual, sabe que hombre, me paro a orar. Que somos totalmente necesitados de Dios. Sí, exactamente. Sin tener la mente de Cristo, podemos pertenecer al montón de los cristianos evangélicos. Podemos estar dentro de la iglesia, ahí podemos estar. Y sí orar, porque también hay muchos que oran, pero la oración central es necesidades materiales, necesidades físicas, muy físicas, pero no las espirituales. Y yo creo que nosotros debemos ocuparnos mucho de la oración por nuestra vida espiritual, porque reconociendo esta necesidad, porque somos, verdad, tan frágiles para que la pecaminosidad gane. Entonces necesitamos, verdad, cada día buscar tener la mente de Cristo, buscarla en oración. Y eso no se logra que estoy orando y barriendo y no sacar tiempo específico en lo secreto allí entre Dios y yo, reconociendo y viendo mi necesidad de que yo necesito, porque con facilidad mi corazón se aira, manifiesta pecaminosidad de muchas formas, y la excusa es, es que yo soy humana o soy humano. Sí, lo somos, pero eso va a ir muriendo día a día en nosotros cuando vamos llenando de la mente de Cristo nuestra mente. Nos vamos llenando de Dios, entonces aquella pecaminosidad que tiende a nosotros siempre hacernos ir en contra de la voluntad de Dios, vivir como lo que dice que son locura, vivir como los que creen que es locura orar, que es locura levantarnos de madrugada, que es locura ir a la congregación cuantas veces sea necesario para nutrirme con la palabra, ir a la palabra de Dios y mantenerse uno ahí escudriñando, que yo a veces le digo a las personas que hoy día hay muchas Biblias de estudio que nos van a ayudar a entender un poco más, a comprender un poquito más de pronto a la luz de la palabra, ¿sí? Nos van a enseñar un poco más. Pero cuando tenemos de verdad ese propósito de buscar la mente de Cristo, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que fue el que inspiró esta santa palabra, Él nos va a enseñar, nos va a decir, miren lo que está diciendo, ¿sí? Así como la pastora ahorita nos leyó los versículos anteriores del 16, ahí está toda la respuesta, ¿sí? Ya el 16 está la respuesta de los versículos anteriores. Entonces ella misma nos va a dar la respuesta, pero para eso necesitamos sacar tiempo. No leer por leer, no por decir yo me leí 5, 10, 20 capítulos, sin sacarle su esencia de vida que hay ahí para mí. Entonces necesitamos aprender a orar conforme a la necesidad que nosotros tenemos espiritual, ¿sí? Y aprender a leer la palabra y a estudiar la palabra conforme
conforme a mi necesidad de tener la mente de Cristo. ¿Sí? Tener la mente de Cristo, porque podemos pertenecer, ¿por qué lo digo? Y todo lo podemos saber, que podemos tener 20, 30 y 40 años y seguir hablando incoherente, seguir teniendo una vida con una mente que no es totalmente regida a la mente de Cristo, todavía a pesar de tener años, pero todavía se habla con mucha forma de la pecaminosidad que hay en nosotros. Entonces es una urgencia buscar tener la mente de Cristo. Después de ahí lo que leíamos, que es bueno tenerlo en cuenta. Ese capítulo es muy especial. Y nosotros, desde entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu Amén. que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya, entonces viene, pero el hombre natural no percibe, lo primero que hace no tener la mente de Cristo, no percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso usted y yo sí percibimos, sí sabemos lo que tenemos que hacer, percibimos lo que es la vida de oración, la vida de búsqueda del Señor. Dice, no percibe, porque para eso son locura. O sea que para lo que para la gente es locura, para el cristiano no lo debe ser. Para la gente es locura hacer la voluntad de Dios, para el que tiene la mente de Cristo no lo debe ser. Para el hombre natural es locura ser siervo de Dios. Amén. Eso es... Para el cristiano, para el hijo de Dios, para el que tiene la mente de Cristo no lo debe ser. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Amén. No es locura lo que para otros sí es. Y luego dice, y no las puede entender. O sea, para eso es locura y no las puede entender. Pero usted y yo entendemos. Amén. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Entonces, podemos entender las cosas del espíritu, podemos discernir y podemos, dice, pero él juzga y no es juzgado a nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Está hablando más adelante, si usted lee todo el capítulo, da cuenta que el espíritu que escudriña lo más profundo de Dios es el mismo espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Sí? Por eso el apóstol está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque es el mismo espíritu. Dice aquí en el versículo, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Y en el versículo que leemos, ¿quién conoció? El Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Y lo que nosotros hablamos y sabemos, nos lo enseña el Espíritu. Por eso está diciendo ahí, no es con palabras humanas ni con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Por eso entendemos, por eso nosotros percibimos las cosas que son del Espíritu y por eso no nos discernimos espiritualmente. ¿Por qué? Porque podemos juzgar las cosas espirituales, porque tenemos la mente de Amén. Qué Cristo. bendición, ¿verdad? Qué bendición tener la mente de Cristo. Es cuando nuestra propia familia a veces nos critican y nos molestan mucho a veces porque sentimos esa gran necesidad de ser siervos como Cristo. Dice que Él no escatimó ser Dios, sino que se hizo siervo. Entonces, veamos, todo eso es tener la mente de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, como dice aquí en el mismo Filipenses que ya leemos, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué maravilloso. Dice que tomó forma de siervo. Si Él tomó forma de siendo Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos humanos y que a través del servicio abnegado, apasionado,
apasionado, es donde nosotros vamos tomando fuerzas. Se dice, ¿no? Hay un decir de que cuando uno está herido o lastimado por X o Y razón, no debemos de ministrar. Pues en mi caso, las heridas que he recibido y he sufrido, ¿qué me ha llevado a la sanidad? ¿Qué me ha llevado a mantenerme fuerte? ¿Qué me ha llevado a sostenerme y a ir comprendiendo que yo debo de aceptar la voluntad de Dios como Él lo ha permitido? Es estudiando la palabra y sirviendo, no dejando de servir, no dejando de estar ahí en pie en el servicio a Dios, de alguna manera, ¿sí? Eso ha llevado para que las heridas vayan sanando y mi vida sea más fortalecida día a día al frente, porque si yo me quedo, creo que si me quedo en casa totalmente allí llorando, cualquiera de nosotros llorando mis heridas que me hicieron y mirándome la herida tan grande todos los días, mirándomela, pues no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Entonces tengo que buscar la forma de usar las herramientas de poder adquirir. Entonces, pero en la casa yo es más seguro que me voy a quedar mirando la herida y lastimando y me dice no puedo porque la herida me duele, cada día se va ahondando, se está poniendo negra, ay, esto se está poniendo morado. No voy a poner a mirar todo lo que está sucediendo alrededor de la herida y no voy a adquirir. Más si en cambio yo me sumerjo en la palabra de Dios, en ir a mirar que hay otras heridas mucho más grandes que la mía en otras personas y una necesidad más grande que en otras personas, entonces yo puedo ver si no, mi herida no es tan grande, ¿sí? Y puedo ver que mi herida se va a ir sanando, El pastor aquí nos compartía un pasaje que se relaciona mucho con lo que estamos hablando del pasaje de Corintios. Para él son locuras, se discierne espiritualmente, no tener la mente en Cristo. Y aquí vamos a ver un poco en Efesios 4:17. Estos pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Ya no andamos, por eso decíamos, porque para lo que otro es locura, para nosotros no lo es. Porque hay una diferencia, ¿cuál es? La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Óigame esto, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué? Oiga esto. Por la ignorancia en que ellos hay y por la dureza de su corazón. Por eso decíamos, por eso el que tiene la mente de Cristo entiende lo espiritual. ¿Sí? Pero el que no la tiene es ajeno a la vida de Dios. Y sigue diciendo ahí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y dice, renuévense en el espíritu de nuestra mente, y dice ahí, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro lomo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire todo lo que es. Tener la mente de Cristo nos hace no andar con el entendimiento entenebrecido.
¿Qué quiere decir eso? Usted no anda como otros. ¿Por qué? Tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Entendemos lo espiritual. ¿Por qué? Tenemos la mente de Cristo. No nos entregamos a cosas que otros entregan, aunque parezcamos locos. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Tener esa mente que nos Así habla en es. Efesios 5, del 17 hasta el 30, 31, no es fácil. Por eso toca estar en oración, para poder de verdad vivir esta palabra que fue la que vivió Cristo. Cristo la vivió, tuvo actitud de perdonador todo el tiempo y sigue perdonando, la actitud ante la tentación, la actitud ante todo desierto, ante toda prueba, ante todo. ¿Qué actitud tenemos? Si nosotros no conocemos la palabra, conocemos todavía la vida vieja, que es lo que dice en Efesios. Entonces vamos a actuar conforme a la vida vieja y es muy fácil porque llega siempre el consejero es a traernos conforme a la vida vieja. Así es. Siempre viene el consejero a decir usted es esto, usted lo otro, cantidad de cosas que no dice la Biblia y siempre estamos, es a veces al oído, es de lo que dice, no es que a mí me dijeron, así sea un siervo de Dios, un pastor, un evangelista, nos puede decir algo que todavía tiene que ver es con la vida vieja, pero tenemos es que sujetarnos a la palabra de Dios. Así es. Si nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a tener días de victoria, de gran victoria sobre esa vida vieja pasada. Así que iglesia, caminemos como quienes tenemos la mente Amén, de amén. Cristo. No con entendimiento entenebrecido, sino entendiendo las cosas del Espíritu, discerniendo, ¿sí? Entendiendo, las cosas que son del Espíritu. Transformemos, renovemos nuestra mente, dice Efesios que leíamos, para que no andemos igual a los que otros andan, porque como no entender, no tener la mente de Cristo son una locura, nosotros no. Lo que para otros es locura, para nosotros no lo es. Tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. O sea, de acuerdo a la mente que usted tiene, de acuerdo a la mente, así andará. ¿Sí? Así se comportará, así hablará. Ese será el comportamiento. Así será su vida. Entonces, refléjeme qué habla, cómo anda y yo le diré qué clase de mente tiene. Así es. Así que iglesia, necesitamos tener la mente. Y hay que trabajar fuertemente por esto. Esto no se adquiere, como dice el dicho grosero del mundo, con pañitos de agua tibia. Así que vamos a hablar en esta mañana por las peticiones. Y voy a anotar ahí en la frase, tenemos la mente de Cristo. Eso nos va a hacer entender que tenemos que caminar conforme a la mente que tenemos. Tal es su pensamiento, tal es el hombre. De acuerdo a la mente que usted tiene, así mismo caminará. Entonces, hemos sido enseñados por el Espíritu. Qué lindo es tener la mente de Cristo, de adquirirla día a día. Día a día tenemos que trabajar fuertemente por tener esa mente de Cristo. Así vamos a orar por nuestras peticiones. Amén. En esta mañana, levantarlas. Se me salió de notas. ¿Notas? Sí. Mire, a ver, le paso ahorita que me las vuelva a buscar. Se me salieron las peticiones, vamos a levantarlas. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en este día? Reflejando la mente que tenemos, ¿sí? No con entendimiento entenebrecido, porque a nosotros, nuestro entendimiento nos lo resplandeció el Espíritu de Dios, nos enseña. Y así mismo vamos a caminar. Entonces vamos a orar por Judy Lozano León. Fue diagnosticado con un cáncer terminal. Vamos a orar a Dios por la vida de ella. Amén. Los que tenemos la mente de Cristo también entendemos que hay situaciones así y que Dios sabe por qué pasan, tiene el control de ellas. Por salud de Yelis otra vez, sí, Yelis, ¿cierto? Oración por Antonio, tiene 2 meses de nacido y tiene muchos problemas de salud y necesita donadores de sangre en Bucaramanga. Vamos a orar por ellos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este tiempo. Levantamos, Señor, estas peticiones delante de ti, delante de tu presencia.
Señor, como oramos al principio, Dios, tú que conoces nuestros secretos, Tú sabes eres que en Dios esta bueno. mañana hemos venido, Dios, a presentar delante de ti también, Señor, Ayúdanos, nuestras Dios. peticiones, como dice la palabra. Señor, este tiempo te hemos adorado, Gracias, te hemos Señor. dicho que te necesitamos, hemos buscado la prioridad que eres tú, Señor. Pero también no podemos cerrar este tiempo de oración sin traer nuestras peticiones y hacerlas conocer delante de ti. Padre, para muchos es locura, pero nosotros tenemos la mente tuya. Y la mente tuya nos hace entender que el único que tiene la última palabra eres tú. Para alguien puede ser locura sanar de cáncer, libertad, levantar, o aún, Señor, que alguien pueda partir, pero para nosotros no, porque entendemos las cosas del Espíritu. No caminamos con entendimiento entenebrecido. Señor amado, así que te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús, porque Dios, para muchos puede ser locura que poner en oración a alguien y creer que tú puedes hacer un milagro. Para nosotros no lo es, porque entendemos que tú eres el dador de vida y conforme a ello andamos, caminamos, Padre Celestial. Oramos por Judy Lozano. Tú sabes este cáncer terminal con el que ella está luchando. Padre, tú sabes sus dolores, todo lo que ella está viviendo. Y oramos, Señor, para que te acuerdes de Judy, Señor. Padre, si tu voluntad es levantarla, sánala y levántale, Señor, y que ella pueda aprender todo lo que tú le estás enseñando en ese tiempo, por favor. Pero si tu voluntad, Señor, es llevarla contigo, Padre, te pedimos, Dios, que ella pueda, Señor, Padre, ser fortalecida, que no haya sufrimiento en su vida, Padre Celestial, en su cuerpo, Señor. Padre, que te acuerdes de ella, Señor. Pero oramos, Dios, porque creemos todavía que tú te manifiestas. Creemos, Señor, en el Dios que hace milagros todavía en este tiempo. Para muchos es locura, para nosotros no. Tenemos la mente de Cristo, esa mente del Señor, Padre, que le hizo orar por un endemoniado y le pudo, Señor, libertar. Esa mente que le hizo, Señor, orar por el paralítico, por el ciego, Señor, Padre eterno. Esa mente, Dios, que tocó leprosos y les sanó, Dios, porque creía en la obra del Padre. Nosotros tenemos la mente de Cristo, creemos en el Dios dador de vida, así que la levantamos delante de ti. Oramos, Señor, por la salud de Jenny. Tú sabes qué dificultad tiene en su cuerpo. Padre, glorifícate en la vida de ella, Señor. Tócale allí donde está, Padre Celestial. Hoy la ponemos delante de ti. Señor, lo que nosotros no podían entender en el tiempo de Jesús, cuando Él sanaba, cuando le dijo al que estaba tirado en el lecho, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda. Padre, para los que lo oían era una locura, pero para Cristo no. Por eso hoy, Señor, nosotros tenemos la mente, madrugamos a orar y traemos nuestras peticiones a ti, porque tenemos la mente tuya, Señor, y creemos, Señor, lo que Cristo sabía, que el Padre podía orar en el enfermo, que el Padre podía orar, Señor, en el cautivo, Padre Celestial. Oro, Señor, por Antonio, Señor, este bebé de 2 meses de nacido y que está teniendo problemas de salud. Señor, apareja los donadores de sangre para Antonio allí en Bucaramanga, Señor. Padre, trae las personas correctas, Señor, para este bebé. Si Él está aquí, Señor, es porque así ha sido tu voluntad y tu propósito. Todo niño que llega a este mundo, Señor, estaba en tus planes, Señor. Nadie nace por equivocación. Nace, Dios, porque ha sido tu voluntad. Así que pedimos por la vida de Él, Señor. Apareja a las personas que están necesitando para donarle sangre, Señor. Apareja, Señor, y fortalece a sus padres allí donde están, Señor, en este tiempo. Entendemos su dolor, porque no es fácil para una madre, un padre ver un bebé tan chiquito, Señor, batallando. Pero lo levantamos delante de ti en esta hora. Nos unimos, Señor, hacemos parte a ello. Señor, también hoy quiero orar en el nombre de Jesús, Dios,
por una petición especial que me llegó ayer, Padre. Oro, Señor, allí donde está, tú conoces con nombre propio. Padre, trae libertad allí donde ellos se encuentran, Señor. Oramos por este hogar, allí en el valle, Señor. Dios amado, tú puedes, Señor, trae libertad a esta casa, Señor. Obra en esta familia, Padre Celestial. Libértale, Señor. Quita toda tiniebla y trae la luz de Cristo, trasládales al reino de tu Hijo amado, Señor, y que lo que están viviendo sirvan para mirarte a ti, para conocerte a ti, para entregarte a ti, Señor. Padre, rompe toda atadura del diablo, todo temor del enemigo en el nombre de Jesús, que solo se rompe por la verdad de Cristo. Los entrego delante de ti, tú los conoces con nombre propio, Señor, porque tú has entendido nuestros pensamientos aún de lejos. En el nombre de Cristo Jesús, oro por toda esta familia, Señor, y la levanto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Bendigo cada hermano, cada petición que tienen en sus casas. Señor, tú las conoces, Padre Celestial. Cada clamor que ellos levantaron y cada petición que están levantando delante de ti, las entregamos porque tú puedes sobrar. Una palabra tuya será suficiente, Señor, en este día. Una palabra tuya, Señor, hará la diferencia. Les bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, camina con entendimiento, no entenebrecido. ¿Por qué? En este día levántate y camina con un entendimiento claro. ¿Por qué? Porque discernimos las cosas del Espíritu, porque sabemos cómo debemos andar, porque tenemos la mente de Cristo. Así es. Camina de acuerdo a la mente que tienes. Así y es. nosotros decíamos, que es la frase de hoy, tenemos la mente de Cristo. Así que iglesia, la invitación es que en este día de martes caminemos conforme a la mente que tenemos. Que Dios le bendiga. Bendiciones, iglesia, muchas gracias. Dios les bendice.